Ya no es creíble y mucho menos es periodísticamente admisible el hecho de describir como terroristas a personas involucradas en matanzas como las de París, Londres, Bruselas o Estados Unidos, y al mismo tiempo presentar a los responsables de los mismos tipos de homicidios, pero en Siria, presentarlos como rebeldes. Al igual que Afganistán, o como en Irak o Libia, en Siria se ha producido otro grotesco experimento de comunicación social en el que al yihadismo se lo ha representado como, entre comillas, resistencia o como revolución, y a los que luchan contra el terrorismo se los ha terminado de colocar en el espantoso lugar de simples servidores de un régimen tiránico. Se trata de una operación intelectual plena de maniqueísmo que ya ha sido utilizada con éxito por la prensa corporativa y que ha sido largamente estudiada. Y sin embargo, aquí la vemos una vez más en acción. Tal ha sido la naturaleza goebbelsiana, en referencia a Goebbels, de la cobertura mediática occidental del conflicto en Siria, que el Frente al-Nusra pudo despegarse de las vestimentas que la identificaban como una organización terrorista, casi idéntica al ISIS, para ser exhibida ahora en Alepo como una versión actualizada de la vieja resistencia partisana francesa en la Segunda Guerra Mundial, y donde sirios, rusos e iraníes finalmente quedan demonizados, acusados de atacar y aterrorizar civiles, incluidos niños, cuando de hecho los han liberado. Patrick Cockburn, palabra siempre respetada por quien les habla, se hace una pregunta sencilla en un artículo suyo titulado ¿Por qué todo lo que has leído sobre Siria podría estar equivocado? La pregunta que se hace es ¿por qué los ataques aéreos sobre Mosul efectuados por los Estados Unidos y han matado a 600 civiles en un mes no parecen preocuparle a nadie? Y al revés, ¿por qué al mismo tiempo se ha montado una verdadera carnicería mediática en el tratamiento de la liberación de Alepo? La liberación de Mosul en Irak y la de Alepo en Siria son dos eventos demasiado similares, aunque las construcciones mediáticas sobre ambas ciudades han creado dos realidades casi opuestas. Una, la de Alepo, básicamente falsa, es colocada en la marquesina del sistema periodístico, en tanto la otra, que es verdadera y verificable, me refiero a la de Mosul, es ocultada sistemáticamente. Este tipo de situaciones informativas podrían no llamar la atención si es que no se coloca a los medios periodísticos como parte integrante de las acciones de guerra en el terreno y de cara a los hechos en concreto. ¿A qué me refiero? Sencillamente a que las columnas armadas del Estado Islámico pudieron salir de Mosul sin problemas y entrar en Siria para volver a asaltar Palmira. Y si eso ocurrió básicamente porque Estados Unidos les permitió hacerlo. Esta no es solo una especulación mía, sino una afirmación del colega Robert Fisk, que no reporta desde París o desde Beirut como se lo hace habitualmente en la prensa, sino que está en Alepo. Dice Fisk en otro artículo ahora publicado en The Independent, titulado Estados Unidos permitió al Estado Islámico salir de Irak para entrar a Palmira. Dice, el ataque a Palmira era algo que los militares sirios temían que pudiera pasar, pero el hecho de que ocurriera me lo manifestó un general estadounidense que me expresó su temor de que las milicias chiitas iraquíes pudieran impedir al Estado Islámico cruzar la frontera entre Irak y Siria. Fin de la cita. Y esta es la razón por la que las hordas del Daesh pudieron atravesar el desierto llegados desde Mosul y desde Raqqa para que Palmira cayera nuevamente. Pero claro, los medios corporativos que forman parte de este esquema militar suelen hablar de la, entre comillas, caída de Alepo Oriental en manos del ejército sirio y de la, entre comillas, también retoma de Palmira por parte del Estado Islámico, cuando debiera ser exactamente al revés. Estos no son detalles. Muy
al contrario, son el nudo de la cuestión porque, y aquí retomamos a Fix, Occidente ha producido y está produciendo una cobertura periodística basada en una narrativa anclada en el punto de vista de los yihadistas, constituidos ahora como si fueran una verdadera fuerza de resistencia. Ahora bien, supongamos por un momento que todo esto se trata de un jueguito teórico, pero lo concreto es que después de la caída provisoria de Palmira, la Federación Rusa llevó a cabo 64 bombardeos contra el Daesh en las afueras de la ciudad. Por contrapartida, ni los satélites estadounidenses, ni sus drones, ni sus servicios de inteligencia pudieron advertir, ni mucho menos intentar detener, a la enorme movilización a través del desierto con las columnas de polvo que levantaban los camiones de los yihadistas. Sencillamente, los yihadistas decidieron salir de Mosul, que recordemos es una ciudad que está rodeada, y fueron a Siria sin ser molestados, mientras el ejército sirio, los iraníes y los rusos estaban enfrascados en el tramo final de la liberación de Alepo. Mientras la realidad fluye en una dirección, la comunicación periodística construye una realidad paralela por debajo de los titulares engañosos, ocultamientos deliberados, los calificativos invertidos, las fuentes periodísticas probadamente interesadas o las campañas de prensa como la denunciada por Anisa Nawal en estos días. Hay que decirlo con claridad para que los consumidores de información al menos estén bajo aviso. En Siria e Irak el periodismo de actualidad y de análisis de la realidad internacional ha muerto o ha mutado a algo muy parecido a la propaganda política.